Y precisamente vamos a abordar este y otros temas en nuestra mesa de debate, de análisis de los miércoles. En esta ocasión nos acompañan aquí en el estudio Lilia Aguilar Gil, diputada federal del PT, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y Federico Dorin, diputado federal del PAN. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Con el gusto. Muchas gracias. Pues, diputada, empezamos con usted y empezamos con un análisis del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, bueno, pues además coincide con la instalación de un nuevo Poder Judicial que le va a cambiar pues la cara, no sé si al Estado de Derecho mexicano, pero sí a uno de los tres poderes de la Unión, y es muy relevante porque ha habido, bueno, críticas de qué va a suceder ahora que se tenga el poder o el control eventualmente de ese Poder Judicial por parte pues del Ejecutivo, del Legislativo, del oficialismo, y hay quienes dicen que no, que al revés van a cambiar las cosas para bien. Esto junto con el informe de la presidenta Sheinbaum. Bueno, yo creo que el primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum es la consolidación de lo que se sembró durante 6 años en el gobierno del presidente López Obrador. Nosotros, con las acciones que ha tomado la Cuarta Transformación desde hace 7 años, hemos demostrado que el modelo neoliberal había fallado, sobre todo en temas de economía y reducción de pobreza, y que han cambiado también, de cierta manera, la redistribución de la riqueza. Y que también cambia el paradigma en este tema, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, que la justicia también debe aplicar para los que menos tienen. Entonces, a mí me parece que esta consolidación, este primer año es el primer año de consolidación de la Cuarta Transformación, que hoy está rindiendo frutos y que, bueno, pues acabamos con los dogmas del neoliberalismo, de que el aumento del salario mínimo crearía inflación y muchos otros más que han quedado en el pasado. Federico Dorin, la frase replicada en los medios de comunicación y en el oficialismo de este informe, el primer informe de la presidenta Sheinbaum, es: nos ha ido bien y nos va a ir mejor en la Cuarta Transformación. Supongo que algo contrasta con lo que nos dice ahora la diputada, algo así nos querrás decir, o dinos cuál es tu balance del informe de la presidenta Sheinbaum. No, pues sí, que ahora sí, como dijera el narco López Obrador, yo tengo otros datos. Mira, no fue un informe, fue un mitin propagandístico. Yo lamento muchísimo. A diferencia de cuando yo fui senador, cambiamos la Constitución para evitar exactamente lo que pasó. Y uno de los grandes liderazgos que apoyó la reforma se llama Pablo Gómez. ¿Qué decía la izquierda en su momento? Ya no queremos que sea el día del presidente. No queremos que vengan aquí a dar cifras mentirosas y al autohalago y la complacencia. Es el día del Congreso. Por eso ya no van al Congreso. Sí. Y por eso se inventó la pregunta parlamentaria. Porque era hasta cierto punto esquizofrénico contestarle el informe que no había leído nadie al titular del Ejecutivo. Y bueno, con Peña Nieto se tenía el pudor y el recato. Se presentaba el informe el día 1 y los eventos, digamos, de rendición de cuentas eran el día 2, con enormes diferencias de lo que pasó aquí. Una, no mencionó por su nombre ni a Laura Itzel Castillo ni a Sergio Gutiérrez. Las mesas directivas del Congreso de la Unión no le merecieron una sola mención. Más allá de tu columna y la cuarta y la sexta fila, pues claro, ¿no? Entre las tranzas, la barredora y los viajes a Europa, pues ya pasaron a la cuarta y sexta fila. Pero eso fue gravísimo. Y 2, no invitó a nadie de la oposición. No es un ejercicio de rendición de cuentas. Es un discurso al espejo. Es un mitin propagandístico. Y como tal, debe de ser valorado. Yo termino con esto. Ya para que no vaya a decir Lili que el PAN, la sociedad civil, sale y miente con la cachaza que el 90% de abasto de medicamentos. En cuestión de minutos sale la sociedad civil a decirle: está usted mintiendo, eso que dijo es mentira. Dos Bocas, por supuesto que no funciona al 100%, por supuesto que la plataforma de producción de crudo no está en 1.800.000 y sale Gonzalo Monroy. Toda la sociedad civil que la escuchó la desmintió. No es un informe, es un mitin propagandístico. Rubén, tu punto de vista sobre este informe, sobre los datos vertidos. Ahí, digamos, hay educación, seguridad, pobreza, desarrollo social, etcétera. Pero, digamos, el fondo es que además, pues hay la instalación de un nuevo Poder Judicial. Los ministros estaban en primera, segunda y tercera fila, los nuevos ministros, junto con gobernadores, gabinete, empresarios. Digamos, el fondo y los signos del informe presidencial de la presidenta Sheinbaum, ¿qué nos dices de esto? Bueno, primero no fue un evento republicano, no estaba la oposición, se recortaron
eso trascendió a los invitados a último momento. Queda el espacio y ojalá y se acepte, porque hace un año no sucedió así, de una buena glosa del informe con la presencia de todas las secretarias y todos los secretarios en las cámaras. El año pasado eso se omitió, como hay muchas cosas que el Poder Legislativo está omitiendo. No se ha instalado la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional desde hace 3 o 4 años. No se ha instalado la Comisión Bicameral para dar seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Entonces, ojalá esto se rompa y volvamos a eventos más republicanos. Ahora, 2 cosas. La presidenta hereda unas finanzas muy desasiadas. El último año del presidente López Obrador, para ganar las elecciones, echa por delante 2 billones de pesos que no estaban presupuestados. Ella tiene que hacer un recorte, bajar el déficit, y lo está logrando, entre comillados logrando, a partir de disminuir en educación, infraestructura y salud. Por eso es lo que dice Federico, y las cifras ellos las dan. Por otro lado, pues sus grandes cifras no son ciertas, ¿no? Disminuir la pobreza, pues ya se descubrió que les dio una ayudadita con la metodología. Crecimiento económico no lo hay, y eso es evidente, no hay más empleo, y el que se está dando es informal. Las grandes obras de ellos no reflejan éxito. La refinería pues no está produciendo eso porque sí, no está al 100%, ¿no? No tenía ni luz hace una semana. Pero si está produciendo lo que ella dijo, entonces las otras no están haciendo nada. Es una refinería que fue planeada para 360,000 barriles diarios y, por cierto, que fue planeada para que costara 8,000 millones de dólares y todavía no terminan y va en 24,000 millones de dólares. El Poder Judicial que tú nos has comentado, pues llega sin la legitimidad del pueblo, votó apenas el 9% efectivo y hay estados como Jalisco que votó el 4%. Empiezan con escándalos, empiezan sin decir la verdad. La reforma al Poder Judicial no va a mejorar la justicia, porque una cosa es la Corte y otra cosa es el sistema del Poder Judicial que va pues desde oficiales judiciales hasta magistrados de circuito. Pero no se tocaron a las fiscalías locales, no hay mayor presupuesto. Ese juzgado que está en Monterrey, mercantil, que tiene 15,000 juicios atrasados, pues no va a tener más personal y va a haber 2 juzgados mercantiles. Se engañó en la forma de esa selección. Entonces las cosas no le van bien a la presidenta, que a nosotros nos preocupa porque no le va bien a México, le desearíamos éxito, pero esto no va funcionando y a ver qué sucede en los próximos meses. Diputada, si quiere responder aquí algunas alusiones personales para pasar al tema de Estados Unidos y de Marco Rubio. A mí me parece que lo que es esquizofrénico es el análisis de la oposición. Fíjate bien, el negar algo que está además reconocido de manera internacional, que se está volviendo un ejemplo de un modelo ya, digamos, en Latinoamérica, por no decir en el mundo, de sacar personas de la pobreza, que dicen, no, pues es que no son 13.4, o sea, estar pichicateando por el término norteño, el tema de decir que no salieron estas personas de la pobreza. Podemos o no coincidir con los métodos. Lo que es mezquino es tratar de negar la realidad, y negando la realidad yo he sostenido algo. Hay una realidad a la que sí se estaba enfrentando la oposición, que es la falta de apoyo popular. Pero la falta de apoyo popular tiene que ver con estos análisis no solamente esquizofrénicos, sino también mezquinos de lo que sí está funcionando bien. Tenemos áreas de oportunidad, por supuesto. La salud entre ellos. Tenemos áreas de oportunidad en temas de seguridad, por supuesto. La extorsión, que lo vamos a ver en los próximos días en la Cámara de Diputados, es uno de los temas que tenemos que atender como Estado mexicano. Pero el negar que este gobierno atiende 30 millones de familias directamente a través de transferencias, que han sacado o han ayudado a estas personas a tener un sustento mínimo, bueno, pues sí es esquizofrénico. Lo que también es cierto es que se acabó el Día del Presidente y lo que sí presenciamos fue un informe, diría yo, hasta serio, sensato de lo que hizo la presidenta. Ahora resulta que porque no los invitaron, pero yo entiendo que estuvieron gobernadores del PAN y del PRI.
Y además la gobernadora de mi estado, Maru Campos, entiendo yo que sigue siendo del Partido Acción Nacional, o el gobernador de Coahuila también sigue siendo del PRI, pero el decir que no fue republicano simplemente porque no invitaron a los dos diputados, bueno, pues a la próxima hay que pasarle una nota a la presidenta para que los inviten y entonces el evento se vuelva republicano. Me parece un completo absurdo y un análisis completamente mezquino. A ver, yo acotaría muy brevemente algunas cosas. Yo no dije que no se había logrado reducir la pobreza, porque todo el mundo ha reconocido que con Fox se redujo todavía más. De hecho, si revisas, quienes más redujeron la pobreza son los estados gobernados por el PAN, primer asunto. Segundo, el salario mínimo solo fue posible, y tú lo sabes muy bien, porque sí eres una persona que lee y se prepara, a diferencia de muchos otros que hay ahí en la bancada de Morena. Sabes perfectamente a mi cliente y al que siempre educo en este espacio. Eso no hubiera sido posible sin que Salomón Chertorivsky y Mancera hubieran creado la unidad de cuenta que luego retomó Peña Nieto para desindexar el salario mínimo del efecto inflacionario. Eso es lo que lo volvió viable. Que no lo haya logrado instrumentar a fondo Peña, pero sin esa reforma legal, cuando yo fui diputado, fue a la pasada legislatura en las 33, esto no sería posible. Me parece que hay que reconocerle a todo el mundo su mérito en la historia. ¿Y por qué no es republicano? No porque han ido los gobernadores. Es una gran confusión. Ella no se habla al espejo. Es el Día de los Ciudadanos. Les rinde cuentas a través del Congreso. Presenta el informe no para autoelogio. Presenta el informe para decir qué estado guarda la nación. Lo evalúan su gente. Le guste o no, el 46% de los mexicanos no votaron por ella. Ese 46%, aunque gane estados como Chihuahua, donde no gobierna, merece el respeto, porque ante ellos se rinde cuentas, porque ellos son quienes representan los votos que piensan distinto. Este no es el club de Toby de Morena, es el Congreso de la Unión. Por eso la sesión es especial. Sería el club de Mafalda. Bueno. Más allá del autoelogio, si ya no es el día del presidente o la presidenta, quiero contrastar un poco lo que dice la diputada Rubén con el tema de la aprobación que tiene la presidenta Sheinbaum, porque finalmente sí es un informe para el pueblo, para la sociedad, para todos los mexicanos y al Congreso que se entrega a la Cámara de Diputados, pero bueno, hoy lo que nos evidencian las encuestas y de popularidad y de aceptación es que la presidenta pues anda arriba del 70%. Bueno, en el primer año, para atrás todos los presidentes han estado aprobados y con el 70% estaba, por ejemplo, Salinas de Gortari, que en su intermedia ganó prácticamente el PRI todos los distritos de este país. Pero vayámonos más allá de lo que es una percepción, porque hay una ilusión monetaria en este país que genera una especie de ilusión de que las cosas van de las transferencias bien. De los programas sociales. A ver, primero, las remesas que, por cierto, están cayendo. Este tema del aumento salarial que fue a 200,000 personas y que es producto de aquella desindexación que se hizo en tiempos de Peña Nieto. Que retomó de Mancera. La tercera son las transferencias. Esas transferencias, por cierto, están en la Constitución porque la oposición votó que estuvieran en la Constitución y estamos de acuerdo. Lo que nos preocupa a nosotros es la viabilidad futura por el mal gobierno que tenemos. Y aquí voy a poner un caso y una pregunta. ¿Por qué no ha sido declarada la constitucionalidad de la reforma al 123? Y no se ha publicado por ende. Ya estamos próximos a que el paquete fiscal llegue el lunes y no va a contemplar satisfacer el 123. Ni siquiera la mencionó la presidenta, ¿Qué Robert. es el 123? Pues es aquella promesa que hizo López Obrador para ganar las elecciones 5 de febrero de que iba a haber un salario mínimo profesional que ahorita rondaría en 18,000 pesos para policías, maestros, maestras, enfermeras, doctores y soldados. Ya se votó por las dos cámaras, por 31 legislaturas. ¿Por qué la mesa directiva del Senado tiene 7 meses y no lo publica? ¿Por qué la líder de Morena no dice nada? ¿Por qué la presidenta no dijo nada? Pues porque no tienen dinero, están quebrados, están al límite. Por eso es muy seguro que traigan un paquete con algunos impuestos a la alza, por eso van a seguir bajando los recursos para salud y para medicina. Oye, las transferencias son buenas, sí. Lo que me preocupa, Mario, es que esas transferencias, en lugar de que sea para el desarrollo de las personas, es para pagar las medicinas, porque 6 de cada 10 mexicanos
tienen que pagar sus medicinas. Es un acto mega neoliberal, de unos neoliberales que, por cierto, en el COVID dejaron morir a 400,000 personas que no iban a morir. Porque si recordamos qué hizo Andrés Manuel López Obrador, pues en lugar de decir, oiga, póngase el cubrebocas, él se lo quitó. Porque en lugar de decir, guárdese en su casa, hacía fiestas aquí en la Ciudad de México. O porque dijo él que una pandemia se detiene con un detente. ¿No lo dijo? Y de marzo a noviembre no le ofreció una sola prueba COVID el Estado a ningún mexicano. Y su ego hizo que las vacunas las tenía que repartir él casi que personalmente. Bueno, esas, digamos que aprobaciones altas desaparecen. Yo te puedo decir que Hitler ganó una elección con el 90%. Es más, que muchos alemanes desconocían que a unos metros de su casa había campos de concentración. Como ahora la presidenta dice, oye, la seguridad mejoró. Vean Guerrero ayer, le mataron a un funcionario. O Colima, 6 trabajadores asesinados dentro de una panadería. Sí, sí. Y hablando de seguridad, diputada, también si quiere responder a alguna alusión personal o algún tema que le interesa aquí de lo que comentaron Rubén y Federico. El asunto de seguridad es toral, importante, lo comentó la presidenta en el informe, todos los martes hay, digamos, información al respecto de esto, y hoy está pues pactada una reunión con Marco Rubio, el segundo del gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado de los Estados Unidos, básicamente para firmar un acuerdo o hacer un pacto de seguridad entre México y Estados Unidos. El presidente Trump, ahora que hablamos de elogios, ha hablado muy bien de la presidenta Sheinbaum en términos personales y de investidura presidencial, pero por el otro lado dice, bueno, pero México está controlado por los cárteles, y lo dijo esta semana previo a la visita de su segundo, que es Marco Rubio, a México. Una narrativa que es completamente mentirosa, pero que elementos de la oposición, como el senador Alejandro Moreno, como la senadora Lili Telles, han querido replicar, pensando en la vieja lógica conservadora que el darle la razón a personajes conservadores en Estados Unidos, pues les va a beneficiar de alguna manera. No olvidemos que ese tipo de afirmaciones no solamente van en detrimento del Estado mexicano, sino también del pueblo mexicano. Y a mí me parece de una gravedad extraordinaria. Pero yo quiero poner en claridad algunas cosas. Primero, ellos dijeron al inicio que no había sido un evento republicano porque no había ido la oposición. Mentira, la oposición estuvo presente, fueron sus gobernadores. Segundo, ellos están acá diciendo pues, que no, que los datos, que la presidenta está hablando al espejo, mentiras. Fueron los titulares de los poderes, les guste o no, representados en ese informe. Tercero, los datos son objetivos. Mientras Federico, con claridad, dice, bueno, sí, nosotros reconocemos, y como yo reconozco que la desindexación fue un elemento toral para poder aumentar el salario mínimo, porque si no, imagínate, hubiera habido una alza generalizada de precios. Claro que lo reconozco, pero nadie, ningún presidente se había atrevido a hacer lo que hizo el presidente López Obrador. Y ahí está las declaraciones de Fox. ¿No? Fox acaba de salir a declarar diciendo, oye, pues se lo voy a dar a AMLO, que además, pues en algo podemos decir a Fox que con ingenuidad siempre dice lo que piensa, aunque sean barbaridades, porque la mayoría del tiempo está Stone. Pero lo que es cierto es que no solamente hay mezquindad, sino Rubén tiene un dicho en mesas, compartimos muchas veces. Él dice, a ver, la actualidad, aquí háganse cargo que están hoy. No solamente hace una bárbara analogía con Hitler, bárbara analogía, porque nosotros no solamente llegamos en una elección democrática como él dice que ha llegado este personaje, sino que estamos todo el tiempo modificando la Constitución, rindiendo cuentas, y estamos no solamente al alcance pues de la gente que puede evidentemente cambiar su voto de una elección a la otra, sino que a ellos les ha quitado el apoyo popular. Tercero, ellos dicen, no, pues que la reforma judicial, que nomás hubo 9 millones de votos, más de los que tuvieron ellos, más de lo que tuvieron ellos y más de lo que tuvimos nosotros. Así que aquí nos convendría decir a todos que fue un amplio apoyo popular. Y sí, 46% no votó por la presidenta, pero hoy el 70% de los mexicanos la aprueban.
y están aprobando su gestión. Y es una gestión que además no solamente está aprobada, sino que está reconocida en el mundo. Hombre, el trato que hemos tenido, no solamente serio, sino pausado de la presidenta para no reaccionar a lo que los Estados Unidos ha hecho con México, que además ellos aquí vienen y dicen, no, que la presidenta, que le informen, que la DEA, que no sé qué. Pareciera que a la oposición le da gusto que le vaya mal a la presidenta, y yo retomaré lo que ha dicho Rubén Moreira, si a la presidenta le va mal a México. Entonces, nosotros necesitamos una oposición, no, perdón el término, no lo digo por ellos dos, hablo en general por muchas personas que están allá afuera, no necesitamos una oposición carroñera que esté tratando de hacer caer muertos a este gobierno o errores de la oposición, perdón, de la 4T, para estarnos comiendo a los mexicanos. Federico Dorin, Marco Rubio en México, con la estrategia de seguridad, un acuerdo con lo que dijo Trump previo a la llegada de Marco Rubio sobre México y los cárteles. Y bueno, México claramente defendiendo los temas de soberanía. La presidenta ha dicho que no hay manera de que Estados Unidos entre a territorio mexicano a combatir a los cárteles. A ver, yo estoy encantado, te voy a decir por qué. El primer partido que propuso que se anexara un capítulo específico de seguridad al Tratado de Libre Comercio, al que ha salvado la economía mexicana, al que le heredamos gratuita y neoliberalmente a la 4T, fue el PAN. En la primera comisión permanente, en el mes de enero, todavía no era presidente en funciones Trump, y el PAN ya estaba proponiendo en el Congreso mexicano que se adicionara un capítulo específico en la revisión del TEMEC. Así que la presencia de él hoy no hace más que darnos la razón de que antes de narcoaranceles y antes de narrativas, porque era presidente electo pero no en funciones, nosotros ya hablábamos de la necesidad de colaboración y de firmar términos de referencia para esa colaboración. Así que nosotros vemos con muy buenos ojos, hay que ver los alcances del documento, hay que ver si es un documento de trabajo o si es un tratado, hay que ver si sí va a pasar por el Senado. No queremos otra machincuepa tramposa como la de la presidenta que le regaló el agua del río San Juan, que no está contemplada en el Tratado de Aguas de 1944 a Texas y Abbott. Es agua de los tamaulipecos, es un afluente del río Bravo que entra cruzando Tamaulipas a Nuevo León y que no estaba firmada en 44 y que la regaló con una minuta a espaldas del Senado. Entonces hay que ver los alcances del documento, pero la presencia en sí es buena y es una relación que hay que cuidar, porque un poco lo que decía Lili tiene un ajuste a lo que bien dijo Rubén. Pues el salario mínimo en este país no pasan de 200,000 los que cotizan, ¿no? Entonces esa no es la explicación en sí misma. Laura Maldonado, la que hizo el estudio de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto y que sí sabe explicarlo, dice, factor fundamental, autoempleo. Segundo factor fundamental, remesas. Las remesas crecieron en el último periodo, desde que gobierna la 4T, 165% a dólares corrientes, de 34,000 millones a 64,000 millones de dólares. Casi $100 promedio cada operación, de 6.7 millones de operaciones al año a 13.4. Lo que tenemos que hacer es cuidar la relación económica, porque esa relación es la que nos hace que crezca esta inversión extranjera directa. Te presume la presidenta con sus verdades a medias, pues claro, muy fácil hablarle al espejo. Es que va a crecer la inversión extranjera directa, sí, es reinversión. Pero a ver, Mario, tú sí estás bien informado, no como ya sabes quién. ¿Por qué aquí y no, por ejemplo, en Europa? ¿Qué dice toda la industria alemana? Voy a reinvertir en México y en Europa, porque Europa ya tiene los aranceles. Entonces, ¿qué ha logrado Trump en sus, digamos, políticas? Que como el tratado neoliberal hace que México sea más atractivo porque no tiene esos aranceles que le ha impuesto al resto del mundo, pues las transnacionales dicen, prefiero invertir donde no hay aranceles de Trump, donde gracias al tratado de los gobiernos anteriores. Gracias al trato. Tengo ese. No, gracias a Marcelo Ebrard, que es otra cosa. Para eso lo discutimos en otro bloque. Sí. Bueno, terminamos contigo, Rubén Moreira. A ver, no me respondieron por qué no se ha publicado la reforma al artículo 123, que permitiría, cuando menos, doblar el sueldo a muchos policías, porque el salario promedio en el país de los policías municipales es de 8,000 pesos al mes. ¿Por qué no se ha publicado? ¿Por qué lo guardó el señor Fernández Noroña? ¿Por qué lo está guardando ya Laura Itzel? ¿Por qué es tanto? Porque no tienen dinero, esa es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y eso nos preocupa, que traemos algo así como lo que sucede en un hogar cuando alguien tiene una buena tarjeta de crédito.
empieza a girar compromisos, pero no tiene trabajo. Entonces, a futuro, corremos el grave riesgo de que sean insostenibles los programas sociales que hoy son tan necesarios para la gente. ¿Por qué? Pues por todo este desbarajuste que hoy tenemos. Te quiero decir ya a todos que ya se están anunciando otros 2 billones de pesos de deuda, que el próximo día 8 que llegue el presupuesto vamos a ver la realidad del fracaso de la economía nacional, porque recordemos que el año pasado se hizo el cálculo con un crecimiento de más del 2% del PIB y ese no se dio, estamos abajo del 1%. Recordemos que se pensó en un crecimiento del empleo, no está creciendo el empleo. Cuando no hay empleo formal pasan muchas cosas, Oye, entre ellas, discúlpame, no, una cosa es ocupación, hay que aprender, una cosa es ocupación y otra cosa es empleo. El IMSS dice que no ha crecido el empleo formal. Y si no crece el empleo formal, no crecen las cuotas del IMSS. Si no crecen las cuotas del IMSS, por eso el IMSS no da un buen servicio. Por otro lado, y esto hay que ponerlo ahí en la mesa, pues esa reforma del 123 decía que la inflación iba a determinar el aumento salarial siempre. Es decir, que íbamos a tener siempre un aumento salarial arriba de la inflación. ¿Por qué no se ha publicado? Porque están quebrados, hombre. Nada más que traen la tarjeta de crédito. Por eso, cuando se fue Peña, desde Iturbide a Peña teníamos 10.5 billones de pesos de deuda. El año que entra vamos a cerrar con 20 billones. Y eso, pues sí preocupa. Que le vaya bien a la presidenta nos gustaría siempre le vaya bien a México, pero para que le vaya bien a la presidenta se tienen que hacer bien las cosas. Y eso es algo que no está sucediendo. Ya, pues les agradezco. 5 segundos nada más. No me quiero ir sin condenar el intento de censura de Vidanta y su nexo con la 4T contra tu persona. Gracias, muchas gracias, Federico. Y gracias a los tres, gracias, diputada Lilia, gracias, Rubén. Gracias.